Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación. Da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Señor, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret. Y vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Este suceso de la vida del Señor, la pesca milagrosa, la primera, muchas veces lo hemos visto con Jesús y nos ha dado luces. Hoy nos invita, junto con la primera carta de San Pablo a los colosenses, a considerar que el Señor nos ha sacado del dominio de las tinieblas, que hemos salido de tinieblas, y salvo que uno se empeñe en continuar en tinieblas, pues tendremos la luz. Y nos dice que hemos sido trasladados al reino de su Hijo, al reino del Hijo de su amor, al reino del amor de Dios. Esta es la realidad. Y el Señor hará lo necesario para que se realicen las circunstancias, los sucesos, los hechos que hagan falta para que mejore nuestra situación y la situación del país, la situación de la Iglesia, la situación del mundo. No olvidemos, hemos salido de las tinieblas y estamos en la luz. Y como el Señor nos conoce como a Pedro, pues nos enseñará cuando tengamos que afrontar cada una de nuestras dificultades. Es sorprendente la suavidad con que Cristo va guiando a sus amigos hacia la conversión. En este pasaje se nos cuenta cómo logró conquistar a Pedro. El apóstol San Pedro, antes de conocer al Señor, era Simón, el pescador. Era muy conocido. Un hombre recio, acostumbrado a la dura tarea de la pesca. Seguramente era uno de los más importantes del negocio y uno de los más respetados, debido a su carácter fuerte también. Pues Jesús se acercó a él, se subió a una de las barcas, le pidió que se alejara un poco para poder predicar a la muchedumbre desde ella. Y Pedro estaba pendiente del timón y de los remos, quizás sin escuchar las palabras del Señor. Pero luego Jesús le miró y le dijo que fuera mar adentro a pescar. Y Simón se extrañó. ¿Pero cómo? ¿No sabe este que yo soy un profesional? ¿Que soy de los mejores que hay aquí en este puerto? Si no he pescado nada durante toda la noche, ¿cómo voy a hacerlo a pleno día? Sin embargo, Simón reconoce que es el Señor, es humilde y le dice: lo haré porque tú me lo pides. Un punto muy importante para que sepamos cómo el Señor arregla las cosas. Primero tienes que cambiarte tú. Jesús esperaba estas palabras, esperaba un poco de humildad por parte de Pedro, el impetuoso. Y fue entonces cuando se obró el milagro y pescaron gran cantidad de peces. Al ver lo sucedido, Pedro se olvidó de la pesca y cayó de rodillas a los pies de Jesús. Después de ver que las redes casi se rompían a causa del gran número de peces, se arrodilló y dijo: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Vamos a concretar un poquito estos pasos porque son los que necesitamos para encontrar a Jesús. Si no damos esos pasos, no lo veremos, no nos encontraremos. Primer paso, reconocerse a sí mismo como pecador. Después de ver las redes, lo hemos visto, casi se rompían. Le dice al Señor: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Este es el primer paso, nos decía el Santo Padre, decisivo de Pedro en el camino del discipulado. Como discípulo de Jesús, acusarse a sí mismo. Yo soy un pecador. El primer paso de Pedro es este y también es el primer paso de cada uno de nosotros. Si se quiere entrar en la vida espiritual, en la vida de Jesús, servir a Jesús, seguir a Jesús, tiene que empezar por este primer paso, acusarse a sí mismo. Sin acusarse a sí mismo no se puede caminar en la vida cristiana. Tienes que reconocer qué eres y cómo estás. Y eso hay que pedírselo al Señor, porque es un don del Espíritu Santo. Segundo paso, la salvación del Señor
no es cosmética, no es me arreglo un poco, me pongo pues los tintes y con esto pues ya está, aparento. No, tienes que buscar la transformación, porque el encuentro con el Señor busca la transformación y siempre transforma. Pero hay un riesgo, decía el Papa. Todos sabemos que somos pecadores, pero no es fácil acusarnos de ser concretamente pecadores, o sea, que sea de verdad, que sea de corazón. Estamos tan acostumbrados a decir, soy un pecador, pero de la misma manera que decimos soy humano o soy un ciudadano, acusarse a sí mismo es más bien sentir la propia miseria. Señor, que de veras, que de corazón, que tal como soy, sentirse miserable, mísero ante el Señor. Se trata de sentir vergüenza, pero de corazón. Entonces es cuando se empieza a iluminar al Señor que está delante de nosotros. Y es algo que no se hace con palabras, sino con el corazón. O sea, es una experiencia concreta, como Pedro le dice a Jesús que se aleje de él, porque él es un pecador. Se sentía verdaderamente pecador. Y luego se sintió salvado. Y la salvación que Jesús nos trae necesita esta confesión sincera, porque no es una cosa cosmética, que cambia un poco tu rostro con 2 pinceladas. No, transforma, pero para que entre hay que hacerle lugar con la confesión sincera de nuestros pecados, para que experimentemos la maravilla de Pedro. Esto es así. Y hasta que no vayamos por ese camino, iremos dando tumbos, y siempre superficial. Eso, me maquillo un poco y ala, a correr. Me maquillo un poco la vida y ala, a correr. No. El primer paso de la conversión es, por lo tanto, pues lo que el Señor le hizo con amabilidad, sin recriminaciones a Pedro, porque él después le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El primer paso de la conversión es acusarse a sí mismo con vergüenza. Y el segundo paso, que ese arrepentimiento sea de corazón y que sea en concreto por esto y por esto. Y que sintamos a la vez la maravilla de sentirnos salvados, que sintamos la salvación. Y vigilemos porque nos acecha, decía el Papa, otro punto, la tentación que viene a continuación, que nos hará posiblemente el enemigo, de acusar a los demás de todo lo malo que ha sucedido. Es el tercer paso que tenemos que vivir, evitar el acusar a los demás de la mala pesca anterior. La culpa la tenéis todos vosotros, le diría San Pedro a los demás de la barca. El tercer paso es una gracia que cada uno aprenda a acusarse a sí mismo y no a los demás. Una señal, decía el Papa, de que una persona no sabe, de que un cristiano no sabe cómo acusarse a sí mismo, es que cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a hablar de los demás, a criticar a los demás, a poner su nariz en la vida de los demás, pues eso es una mala señal. Y pregúntatelo, ¿yo hago eso? ¿A quién le echo la culpa? Ha hecho la culpa al de al lado, como siempre. Es una buena pregunta, para llegar al corazón. Vamos a pedirle hoy al Señor esta gracia, la gracia de encontrarnos ante Él con este estupor, que de su presencia y la gracia que da su presencia, sí, ese estupor, y la gracia de sentirnos pecadores, pero concretos. Y decirle al Señor, sintiendo nuestras vergüenzas, aléjate de mí porque soy un pecador. Vamos a pedirle a nuestra Madre, sí, que nos ayude, porque ese es un paso que hay que dar muchas veces al día, cada encuentro, que nos lleve por ese camino de pedir perdón de veras, de corazón, y en la confesión, al sacramento iremos, pero de veras, de corazón, y no culpar a otro o a otra, o a mi marido o a mi esposa, o al árbitro, o a no se sabe quién. Pero yo nunca cometí eso. Pero sí sé, bueno, que tengo alguna responsabilidad, un poquillo, sí. En parte o todo, la tienes siempre. Y eso es lo que nuestra Madre nos ayudará a reconocer. Que así sea.